caja llegó un miércoles de lluvia, poco antes de las 9 de la noche. Andrés Cervera la encontró apoyada contra la puerta de su estudio, envuelta en plástico gris y con una esquina hundida por la humedad. No llevaba remitente, solo una etiqueta vieja, amarillenta, pegada con cinta reseca en la tapa. La tinta estaba corrida, pero aún podía leerse lo suficiente. Archivo clínico, Sanatorio de Santa Leocadia. No separar las cintas. No digitalizar de noche. Andrés sonrió al leer la última línea. Llevaba años restaurando grabaciones antiguas para museos, radios locales y coleccionistas privados. Nunca, ni una sola vez, un aviso supersticioso en una caja había significado nada. Metió el paquete dentro, cerró con llave y lo dejó sobre la mesa de trabajo. Afuera, la lluvia resbalaba por las ventanas del edificio viejo donde había montado su estudio. Era el último piso de una antigua oficina rehabilitada. De noche, todo quedaba vacío, y Andrés prefería trabajar así. Abrió la caja con un cúter. Dentro había 8 bobinas magnéticas y una carpeta gris con hojas mecanografiadas. Las bobinas llevaban fechas entre 1988 y 1989 y nombres escritos a mano. Sala Norte, Incidencia Pabellón B, Control de Pasillos, Registro 1:17 de la madrugada, Archivo de Monitorización, Incendio. Debajo de todo había una nota doblada. Solo decía: si empiezas, termina. Si escuchas tu nombre, no respondas. Preparó un café, encendió la lámpara del escritorio, limpió los cabezales de la máquina y colocó la primera bobina en el reproductor. La etiqueta decía: 12 de febrero de 1989, Sala Norte, paciente 14. La cinta comenzó con estática, y por fin, una voz masculina, seca, profesional. Registro clínico. Sanatorio de Santa Leocadia. Sala Norte. Paciente 14. Episodios nocturnos recurrentes. Presencia auditiva asociada al apagado del sistema de iluminación. Otra voz, más joven y temblorosa, respondió. No, es que no aparecen. Cuando hay luz, no aparecen. ¿Quiénes? Los del otro pasillo. El entrevistador guardó silencio. En esta planta no hay otro pasillo, Tomás. Sí lo hay, créame. Cuando se apaga la luz, sí lo hay. Son pasos, pero no como los nuestros. Suenan grandes, como si llevaran zapatos mojados. Uno, otro, y siempre se detienen delante de mi puerta. Hasta ahí, nada parecía imposible. Pero al cargar la cinta en el software de restauración y subir un poco la ganancia, detectó una forma de onda tenue, escondida bajo el siseo. Aplicó un filtro y reprodujo de nuevo. Entonces, por debajo de la voz del médico y del paciente, sonó otra voz, muy baja, muy cercana. No subas tanto la ganancia. Andrés se quitó los auriculares de golpe, rebobinó, bajó la ganancia, reprodujo otra vez. La voz no estaba. Volvió a subir la ganancia, exactamente al mismo punto. No subas tanto la ganancia, Andrés. No era una voz de la entrevista. Sonaba como si alguien estuviera dentro del estudio con él, mirando la pantalla por encima de su hombro. Intentó convencerse de que era una interferencia técnica. Preparó otro café y siguió. La segunda bobina se llamaba Incidencia Pabellón B. Esta vez era un parte de enfermería.
restablece la luz en pabellón B. Los pacientes de las habitaciones 3, 6 y 9 aparecen de pie junto a la puerta. La paciente de la habitación 9 presenta barro en la planta de los pies. La ventana permanece cerrada por dentro. La voz del parte siguió leyendo. 2 y 22. El paciente de la habitación 6 insiste en que una enfermera ha llamado a su puerta durante el apagón. Ningún miembro del turno reconoce haberlo hecho. 2 y 27. El reloj del pasillo vuelve a detenerse a la 1 y 17. Andrés llevó la cinta al software y aplicó el filtro. La voz escondida volvió a aparecer. Cierra la ventana. Andrés se volvió hacia la derecha. La ventana del estudio estaba abierta. No recordaba haberla abierto. Cerró la ventana con las manos frías y al volver a la mesa, sintió por primera vez miedo de verdad. Aquella noche no tocó la tercera bobina. Leyó en cambio la carpeta gris. El sanatorio de Santa Leocadia había cerrado oficialmente en abril de 1989, tras un incendio en el ala de archivo y monitorización. Faltaban páginas. Había informes duplicados y una hora repetida una y otra vez. 1 y 17 de la madrugada. En una hoja sin firma, alguien había escrito: No vienen con la oscuridad. Ya estaban aquí. Solo cambian de pasillo. Andrés durmió mal. A la 1 y 17 de la madrugada se despertó convencido de haber oído pasos en el corredor del edificio. Lentos, arrastrados, demasiado pesados para el silencio de una oficina vacía. Un paso, otro paso. No abrió la puerta. Se quedó sentado, escuchando, hasta que el sonido desapareció. A la noche siguiente volvió a trabajar. La tercera bobina se llamaba Control de Pasillos. Era una grabación ambiente. 2 voces de fondo, pasos reales, timbres lejanos, una puerta metálica. Durante casi 3 minutos no ocurrió nada fuera de lo normal. Luego se oyó un chasquido. Las luces se apagaron. El silencio cambió de forma, como si el espacio entero se hubiera vuelto más grande. Entonces comenzaron los pasos. Uno, otro. Un hombre susurró: No abras la puerta. Algo rozó la puerta al otro lado. Un arañazo, un golpe leve, y una voz, pegada a la madera, dijo: Turno de noche. La cinta se cortó de golpe. Cuando Andrés aplicó el filtro, la voz oculta apareció de nuevo. No mires la puerta del baño. Él la miró. La puerta del baño del estudio estaba entornada apenas un palmo. La empujó de golpe. Dentro no había nadie. Pero olía a moho, a papel podrido y a metal mojado, igual que la caja. Aquella noche decidió hacer una prueba. Conectó un micrófono nuevo, abrió una pista vacía y grabó 1 minuto de silencio en el estudio. Nada de bobinas antiguas, nada de cintas, solo su habitación. Al reproducir la grabación, en el segundo 43, una voz dijo: Aún cree que somos las cintas. Andrés apagó el programa. Bajó las escaleras del edificio casi corriendo. En el portal se quedó quieto, con la lluvia enfrente y las llaves temblándole en la mano. Podía haber tirado la caja. No lo hizo. Volvió al día siguiente, ya no por curiosidad, sino porque una pregunta se había clavado en su cabeza.
Si las voces no estaban en las cintas, ¿dónde estaban? La cuarta bobina se llamaba Archivo de Monitorización. Dos hombres discutían en voz baja. No podemos seguir grabando pasillos vacíos. Lo que aparece después no son fallos de grabación, son fallos de la realidad. Precisamente por eso hay que grabarlos. Si queda en cinta, queda contenido. ¿Contenido? ¿Dónde? En el registro. Y mientras esté en el registro, no puede estar del todo aquí, en el pasillo. Hubo un silencio corto, tenso. Los pacientes no desaparecen. Dijo el primero, con rabia cansada. Los perdemos cuando el sistema cae. Porque cuando se corta la luz o se detiene la monitorización, la contención se rompe y entonces sale. ¿Y si alguien se lleva estas bobinas? ¿Y si las escuchan fuera de Santa Leocadia? La respuesta llegó sin vacilar. Entonces lo trasladan. El corredor se abre donde se escucha. La grabación terminó con un pitido largo. Andrés se quedó inmóvil, mirando las barras de audio. Al aplicar el filtro, la voz oculta habló con una claridad insoportable. Me quedan 4. Acábalo. Y por primera vez lo entendió sin dudas. No era un archivo clínico, era una jaula. Grabado, encerrado. Reproducido, trasladado. Sin energía, suelto. Demasiado tarde para dejarlo a medias. Andrés hizo lo que cualquiera habría hecho. Intentó parar. Apagó el programa. Desenchufó la máquina. Guardó las bobinas en la caja. Duró menos de 10 minutos. El ordenador, sin entrada de audio, creó una pista nueva. El pasillo exterior sonó dentro de su estudio. La campanilla, los pasos, su propia respiración al fondo. Entonces lo entendió. No era una investigación que pudiera abandonar a medias. Era un proceso ya activado. Si seguía, quizá podría cerrarlo. Si se detenía, no se detenía nada. Cada cinta sin terminar dejaba la puerta un poco más abierta. Aquella noche buscó información sobre Santa Leocadia. En un recorte borroso encontró un nombre: Dr. Julián Requena. Otro artículo mencionaba su muerte años después, hallado en su domicilio junto a una grabadora abierta. La quinta bobina llevaba solo 1 hora escrita a mano. 1:17 de la madrugada. La grabación empezaba en medio del caos. Alarmas, gritos, puertas. Una mujer gritaba: ¡No paguen la planta! ¡No paguen la planta! Otra voz respondía desde más lejos: ¡Rápido, hagan algo! ¡El juego está en el archivo! ¡Corten la corriente! ¡No! ¡Si la cortan salen! Luego se oyó el chasquido seco del sistema cayendo, y todo quedó a oscuras. En la cinta, el silencio se volvió inmenso, y comenzaron muchos pasos. No eran 2, eran muchos, lentos, arrastrados, mojados, acercándose por distintos pasillos a la vez. La voz oculta apareció antes incluso de que Andrés aplicara el último filtro. No respondas si te llaman. Su móvil vibró sobre la mesa. Pantalla negra. Sin número. No contestó. Al instante, desde el pasillo del edificio, sonó una campanilla metálica. Luego una voz, al otro lado de la puerta, dijo su nombre. Andrés. No respondió. La manilla de la puerta giró. No llegó a abrirse y volvió a su sitio.
Andrés no supo cuánto tiempo pasó sin moverse. Cuando por fin respiró, el reloj marcaba las 2:09. Se levantó despacio, fue hasta el armario del fondo y sacó el generador de emergencia que guardaba para los cortes de luz del edificio viejo. Lo conectó al equipo. No era comodidad, era precaución. Sabía ahora que si el sistema caía en mitad de una escucha, la contención se rompía. Y no quería quedarse sin registro a mitad de la última cinta. El generador zumbó. La lámpara parpadeó y se estabilizó. La sexta y la séptima bobina casi no necesitaban restauración. En una, el doctor Requena explicaba que el sanatorio había construido un sistema de monitorización continua porque algunas presencias solo podían mantenerse si eran escuchadas. Si se grababan, quedaban contenidas en el registro. Si el registro se destruía, buscaban un nuevo lugar donde abrir un corredor. En la otra, un enfermero con voz temblorosa decía: No les estamos curando, les estamos archivando. La octava y última bobina se llamaba simplemente archivo. Una voz, seguramente la del doctor Requena, hablaba deprisa. Se ha decidido sellar el archivo y destruir el material de monitorización. Si esta grabación sobrevive, que conste que la apertura no depende del edificio, sino de la escucha. La grabación continuó con golpes al otro lado de una puerta metálica. Rascaban, golpeaban. Luego llegó un chillido. Y justo después, una respiración idéntica a la de Andrés. Y la voz dijo: Si has llegado hasta aquí, ya es tarde. La lámpara del estudio parpadeó y se apagó. Solo el monitor del ordenador iluminó la mesa. Desde el baño llegó otra vez el olor a moho, papel húmedo y hierro viejo. Desde el pasillo sonó la campanilla. Luego pasos, muchos, debajo, encima, dentro de las paredes. El ordenador comenzó a grabar solo. En la pantalla apareció un nuevo nombre de archivo: Ingreso Pasillo Andrés, 01. En el suelo había barro. Huellas anchas y oscuras iban desde la puerta del baño hasta su silla. La voz llegó entonces desde todas partes a la vez. La puerta del estudio se abrió sola. Al otro lado ya no estaba el pasillo del edificio, sino un corredor largo, de azulejo sucio y luces mortecinas. Un letrero torcido colgaba del techo: Pabellón Norte. Una fuerza invisible agarró a Andrés, y un grito desesperado nació desde lo más profundo de su garganta, para no ser escuchado nunca más. Ya es mío.